Muy buenas noches, mis queridos hermanos. Por la senda de la verdad, de la rectitud y de la integridad. Ayúdanos, Padre, para que podamos ser dignos de representarte en este mundo. En Jesús, amén. Muy bien, tengan la amabilidad de sentarse, mis queridos hermanos. Esta noche es una conferencia que requiere de mucha concentración. Así que les voy a pedir que estén esta noche, quizás en algunos casos a repasar. Eh, Bien, vamos a hablar acerca de, como ustedes pueden ver en el título, vamos a poner el PowerPoint, por favor. Ahí solamente señalarlo ahí en la barra de tareas para que aparezca. Así se llama el tema de esta noche. Se titula La imagen de la bestia. Bien, esta noche es la continuación del tema que tuvimos anoche. Entonces, Apocalipsis, el capítulo 13, como les mencioné, es un capítulo de lo que está sucediendo actualmente y de lo que pronto sucederá. ¿Perfecto? Anoche identificamos las dos bestias que aparecen allí descritas en el capítulo 13. La bestia que surge del mar y la bestia que surge de la tierra. Y después de analizarlo nos dimos cuenta que la bestia que surge del mar es lo mismo que el cuerno pequeño. En otras palabras, es el sistema papal. ¿Correcto? Mencionamos también que la bestia que sale de la tierra es un poder político que reina de forma simultánea, y es los Estados Unidos de Norteamérica. Y anoche vimos también que en algún momento de la historia, en algún punto de la historia, nosotros vamos a ver cómo los Estados Unidos de Norteamérica le entrega al papado el poder que en el pasado tuvo durante 12 siglos el papado. 12 siglos tuvo el papado un poder muy grande, y Estados Unidos, según la profecía bíblica, va a entregarle al papado otra vez ese poder. Mencionábamos que resultaba contradictorio pensar en ello porque los Estados Unidos se fundó como nación huyendo de la persecución papal justamente hacia el siglo XVI, XVII. Pero pues la profecía no falla y tenemos plena confianza en que Dios cumplirá su palabra, en que su palabra no falla. Yo quisiera, queridos amigos y hermanos, comenzar la conferencia esta noche regalándoles una promesa bíblica. Y esta promesa es para los hijos fieles de Dios. Esta promesa que a continuación quiero que ustedes y yo leamos, es una promesa que se le entregará a aquellas personas que deciden por encima de todas las cosas adorar a Dios en contra de las consecuencias que puedan venir. Perfecto, entonces vamos, mi hermano, con la siguiente diapositiva y vamos a leer entonces la promesa bíblica que es aplicable. Está en Daniel capítulo 3, versículo 25, dice: y él dijo:
He aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Ok, quizás usted no puede comprender bien esta promesa porque no conoce el contexto de lo que dice allí. Pero ya en un momento lo vamos a revisar y lo vamos a analizar. Yo solamente les puedo en esos momentos adelantar. Dios promete librar aún del fuego a sus hijos fieles. Dios lo promete. ¿Ok? Para eso, entonces vamos a analizar y vamos a repasar algunos aspectos de la historia de Daniel el capítulo 3, pero primero vamos a hacer un breve resumen, la siguiente por favor, de lo que hemos visto. Según la profecía y las profecías que ya hemos venido analizando, tuvimos un primer imperio que era Babilonia, representado por algo como un león, un segundo imperio que era representado por algo semejante a un oso, que es el imperio medo-persa. Tenemos también, eso sí, tenemos también un tercer reino que vino posterior a Medo-Persia, que fue Grecia, representado por un animal extraño parecido a un leopardo. Y después tenemos una bestia espantosa y terrible. Como ustedes pueden ver, el periodo de tiempo de esa bestia espantosa y terrible que está representando a Roma es el periodo de tiempo más largo. ¿Sí lo notan? La línea negra que ahí aparece sobre la bestia es el periodo de tiempo que duró este imperio con la hegemonía sobre el mundo. Perfecto. Y después, a partir del año 476, son los 10 cuernos que llegan a tener como la hegemonía. Las 10 tribus en las que se dividió el imperio romano. Y a partir del año 538, vamos con la siguiente diapositiva, por favor. A partir del año 538 después de Cristo, es que ese cuerno pequeño, el poder papal, comenzó a tener hegemonía en el mundo. Como les he mencionado anteriormente, 12 siglos, 1260 años, lo mismo que 42 meses, lo mismo que 3 años y medio, hablando en términos proféticos. ¿Ok? Ese periodo de tiempo de 1260 años es el periodo de tiempo que tuvo de hegemonía, de soberanía, de gobierno, el poder papal. En el año 1798 es cuando recibe aquella herida mortal de la cual hablamos anoche. Una herida mortal propinada por Francia, y quien estaba ejecutando esa herida mortal era el general Berthier. Recuerdan que anoche lo revisamos, lo analizamos. Muy bien, el año 1776 es el año en el que se declaró la independencia de los Estados Unidos. Eso quiere decir, Estados Unidos ya estaba siendo declarado independiente y aún el papado tenía soberanía en Europa, porque Europa, digámoslo así, el papado recibió solamente la herida mortal en 1798. Perfecto, el año 1844 es el juicio del cual habla el capítulo 7 de Daniel. No voy a profundizar en estas noches, lamentablemente, eso es otra semana de estudio, hermano. Eso no es un tema que se trata en una noche, eso es otra semana de estudios. Y bueno, estamos en el año 2021, donde simultáneamente están las dos bestias de Apocalipsis 13, la bestia que surge del mar y la bestia que surge de la tierra. Las dos son simultáneas, como dijimos anoche, y esas dos bestias en la actualidad están ante nosotros ejerciendo un grado de poder. Vamos con la siguiente, por favor. Y entonces repasamos los pasajes bíblicos que anoche vimos. Apocalipsis capítulo 13, versículos 13 y 14 dice que la segunda bestia hace grandes señales, o sea, los Estados Unidos, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada
y vivió. ¿Notan, hermanos? Mire, aquí en estos pasajes bíblicos, en estos dos pasajes bíblicos, se nos está diciendo, número uno, que la segunda bestia, o sea, los Estados Unidos, tiene el poder de engañar a los moradores del mundo con señales. Al mismo tiempo nos está diciendo que, número dos, está invitando a las personas de la tierra. Bueno, invitar suena como muy cordial. Está pretendiendo imponer un sistema de adoración falso a la primer bestia, o sea, al sistema papal. Y dice que hace y que manda a los moradores de la tierra que hagan ¿qué cosa? Una imagen de la bestia, una imagen de la bestia. Y este concepto es el que vamos a estudiar en esta noche. ¿Perfecto? ¿Cuál es esa imagen de la bestia? Ya sabemos que la bestia es el sistema o el poder papal, pero ¿qué significa eso de la imagen de la bestia? Anoche lo expliqué a vuelo de pájaro. Esta noche vamos a profundizar un poquito más. Vamos con la siguiente. Entonces, ¿qué es eso de la imagen de la bestia? Para eso yo les voy a pedir que vayan, sin perder Apocalipsis, por supuesto, a Daniel capítulo 3. Daniel capítulo 3. Y aquí me voy a permitir hacer algunos breves resúmenes para que podamos avanzar. Daniel capítulo 3. Daniel capítulo 3 es un pasaje o un capítulo que nos cuenta una historia que algunos teólogos han visto también como una historia tipológica, o sea, se pueden ver algunas apreciaciones proféticas aquí. Daniel capítulo 3 viene de Daniel capítulo 2, después de Daniel capítulo 2. Porque después de todo capítulo, antes de todo capítulo 3 hay un capítulo 2, ¿sí o no? Entonces, Daniel capítulo 3 de alguna forma es una continuación de lo que se vio en Daniel capítulo 2. Ustedes se recordarán que en Daniel el capítulo 2, Nabucodonosor había tenido un sueño que se le olvidó, ¿se acuerdan? Y cuando se le olvidó ese sueño, él estaba preocupado porque los dioses decían en esa época, los babilonios, que cuando a alguien se le olvidaba el sueño era porque los dioses estaban molestos. Entonces estaba preocupado y caramba, ese sueño me impresionó, pero no me acuerdo qué era. Y en ese sueño Nabucodonosor vio una cabeza de oro que representaba Babilonia, pero que vendría otro imperio menor, que sería como la plata, los medopersas, y destruiría Babilonia, y vendría otro tercer imperio que serían los griegos, representado por el bronce, y un cuarto imperio también vendría, representado por las piernas de hierro, que es Roma. Y que Roma se dividiría en los pies de hierro y barro cocido. Nabucodonosor, vio en ese sueño también que una piedra fue cortada de un monte, no con mano humana, y golpeó la imagen desde los pies y comenzó a desmenuzarse de abajo hacia arriba, como eras que lleva el viento, ¿sí? Entonces, nótense que de alguna forma se le estaba explicando a Nabucodonosor lo que sucedería en el futuro. Su reino, Nabucodonosor, no va a durar para siempre, le dijo de forma directa Daniel. Pero mire lo que dice ahora Daniel el capítulo 3, mire lo que dice la Biblia. Y el rey Nabucodonosor hizo ¿qué cosa? ¿Una estatua de qué? ¿Qué era lo que él había visto en el sueño? Una estatua, pero solamente con la cabeza de oro. Ahora él hizo una estatua completamente de oro. Allí hay un mensaje implícito. Nabucodonosor, cuando mandó a hacer esta imagen, él no pretendía que Babilonia fuera destruida o secundada por otro imperio, sino que él dijo, ya no va a ser solamente la cabeza de oro, va a ser toda de oro, como quien dice, Babilonia va a durar eternamente. ¿Notan? Eso quiere decir que el establecimiento o el erigir esa estatua iba en contra o pretendía ir en contra de los designios divinos. Yo no sé si ustedes han conocido personas que han pretendido ir en contra de los designios divinos y han tomado decisiones contrarias a lo que Dios ya ha mostrado. Tarde o temprano, las consecuencias de esa desobediencia alcanzan a las personas.
Y vamos a ver lo que sigue diciendo. Dice la estatua de oro cuya altura era de ¿cuánto? 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Atención a lo que viene. Y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias para que viniesen a ¿qué cosa? A la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado, y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Y el pregonero anunciaba en alta voz: mándese a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, ¿os qué? Os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de ¿qué cosa? De un horno de fuego ardiendo. Bien, detengamos ahí la lectura, hermano, y repasemos algunos datos que son importantes. ¿Notaron ustedes quiénes fueron los que citaron a la dedicación de la estatua? No fueron dirigentes religiosos, fueron gobernadores, es decir, era un grupo de personas que tenía poder político, ¿correcto? Ese grupo de personas fueron citadas, se dieron cita para la dedicación de la estatua. Segundo, ¿para qué fueron citadas todas esas personas? Para adorar. Ustedes recuerdan que yo anoche les dije que el conflicto final tiene que ver justamente con eso, con adoración. ¿Quién estaba dando la orden de adorar a una estatua? El rey Nabucodonosor. Justamente un dirigente de carácter político estaba dando una orden de carácter religioso. ¿Notan ustedes, hermano? No pierdan esos datos que son importantes, ¿ok? Y entonces cuando ese dirigente político, ese gobernante dio la orden de carácter religioso, todos los dirigentes y todos los gobernadores sociopolíticos, digámoslo así, debían ¿qué cosa? Postrarse y adorar. Estaba imponiendo a la fuerza una adoración falsa. ¿Notan? Esos datos son importantes para las próximas conferencias que también vamos a ver. Mire, ahora sucede que si alguien decía, no voy a adorar, ¿qué pasaba? Al horno de fuego, hermano, al horno de fuego. Qué cosa tan terrible, ¿cierto? Qué susto. Que a uno le digan, si usted no adora como yo le digo que tiene que adorar, va a morir. Eso ya es otro cuento, hermanos. ¿Cierto que sí? Eso ya es otro nivel. Es un asunto que ustedes y yo necesitamos reflexionar. ¿Por qué? Porque ese tipo de cosas sucederán también en el tiempo del fin, antes de la segunda venida de Cristo. Se va a violentar la conciencia de las personas y se les va a obligar a adorar como les digan que adoren. Tremendo, ¿no? Eso va como en contra de toda la libertad que se promulga en el mundo contemporáneo, ¿cierto? Pero no pretendamos engañarnos o tapar el sol con un dedo. Es verdad que hoy por hoy están obligando a las personas a hacer cosas que conscientemente no quieren hacer, y voy a ponerles un ejemplo. En los Estados Unidos fue acusada una mujer que pertenecía a una entidad notarial, si mal no estoy. Se negó a casar a dos damas lesbianas, y por esa razón fue que comenzaron a perseguirla. Nos encontramos también en un caso en España, por ejemplo, que a un grupo de personas se les ocurrió hacer en un bus un letrero gigante que decía: no te dejes engañar, los hombres tienen pene y las mujeres vagina.
Y por eso esas personas enfrentaron consecuencias políticas. Saben, hermanos, hoy por hoy estamos en una sociedad que de alguna forma también nos está imponiendo cosas que no estamos de acuerdo, ¿sí? De hecho, en algunos países, si una persona dice, no, yo no soy hombre, soy mujer, y usted lo trata como hombre, puede inclusive enfrentar consecuencias legales. O sea, sí de alguna forma estamos viendo que se está imponiendo a la fuerza cosas que van en contra de la conciencia de las personas. Y bueno, ese tipo de cosas sucederán especialmente en temas de adoración. Y vamos a seguir viendo. Bueno, de pronto no voy a continuar leyendo, les dejo de tarea porque como les digo, vamos a analizar esta historia más adelante. Pero notan ustedes, hermanos, que la orden se daba simultáneamente a la música. O sea, si sonaba la música, todos debían, ¿qué cosa? Postrarse y adorar. Al son de la música se alimenta una adoración falsa. No quiero profundizar en este detalle, solamente lo dejo para que reflexionemos. Entonces, aquí estamos o nos encontramos frente a un grupo, a una multitud bastante grande que debía obligadamente adorar un ídolo que levantó Nabucodonosor. Pero hay otros detalles importantes, como ustedes saben, la historia nos muestra que en esa multitud hubo 3 figuras que no se postraron, ¿cierto? Imagínense, hermano, esa multitud de personas así, todas agachadas, postradas, adorando, y tres personas ahí de pie, y como que están un poquito fuera de onda, ¿sí o no? Todo el mundo en esta sociedad quiere estar en la onda, pero ellos decidieron ir en contra, y aunque había una amenaza de muerte, ¿qué hicieron? Se pusieron de pie. Mire, hermano del gozo, seamos sinceros. Muchas de las personas que en este mundo dicen creer firmemente en X o Y creencia, muchas de esas personas cuando está en juego su vida, se retractan. Muchas. Me temo que muchas personas han traicionado, lo voy a poner en esos términos, su identidad. Muchas personas han traicionado sus principios, sus convicciones religiosas porque los apretan un poquito en el trabajo o porque la pareja también los aprieta un poquito. ¿Sí? Muchas personas hoy no estarían dispuestos a llegar hasta decidir por la muerte para mantenerse fiel a Dios y a sus mandatos. Tremendo. No voy a profundizar en eso hoy, en otra ocasión lo vamos a hablar, no se preocupen. Pero es interesante ver que, por supuesto, ellos decidieron adorar a Dios. ¿Por qué? Porque es que el mandato que levantó Nabucodonosor iba en contra de la ley de Dios, ¿se acuerdan? El segundo mandamiento. Ahora, hermanos, necesitamos recordar también el pasaje que leímos en principio. Fueron lanzados al horno de fuego y ¿qué sucedió? No se quemaron, ni siquiera olían a humo, no, nada. ¿Por qué? Porque se demostró en esta historia y se ha demostrado a través del tiempo que el Señor es fiel con sus fieles. Es más, el mismo Señor Jesucristo ahí estuvo en medio del fuego con sus fieles. Wow. Creo que es algo que nosotros necesitamos reforzar en nuestra mente. El Señor estará con nosotros en medio de las pruebas y las dificultades que enfrentemos a causa de la fidelidad. Ok, hay un detalle, hermanos, que no quiero que pasemos por alto. Vamos con la siguiente diapositiva, por favor. Y son las medidas de la estatua. La estatua medía, según Daniel, capítulo 3, versículo 1, 60 codos por 6 codos. Esas medidas no son de gratis. Esas medidas son importantes. Todo lo que se hace en la antigüedad y todo lo que registra la Biblia es importante. Como ustedes pueden ver en esta operación que aparece en pantalla, 60 por 6 da
360. Y ese 360 es un número muy importante para los babilonios. De hecho, fueron los babilonios los que dividieron el tiempo en 360 días y el espacio en 360 grados. Pero no solamente hicieron eso, ellos también dividieron el espacio en esos, digámoslo así, en esos 360 grados lo dividieron en 10 secciones diferentes, de tal forma que habían 10 pequeñas secciones y en cada una de esas 10 pequeñas secciones había un dios. En otras palabras, el panteón babilónico tenía 36 dioses. Cada 3 dioses estaban agrupados en algo que ellos llamaron una casa. Cada 3 dioses había una casa. Ese es el origen del zodiaco. Fueron los babilonios los que originaron el zodiaco. Yo de niño creía que eran los griegos, pero en realidad fueron los babilonios los que originaron el zodiaco. Vamos con la siguiente, mi hermano, por favor. Voy a mostrarles aquí en pantalla justamente esa dinámica como manejaban ellos. Entonces calcularon la trayectoria del sol, la dividieron en 12 casas y en esas 12 casas habían 3 dioses. En cada una de esas 12 casas habían 3 dioses. A esos dioses los llamaban decanos. Eran dioses menores, por supuesto. No eran el dios máximo, sino que eran dioses menores. Y el sol hacía una trayectoria y el sol pasaba diariamente por cada una de esas casas. Y el sol, como pasaba por cada una de esas 12 casas, era el dios superior, el dios máximo, y todos los otros dioses estaban contenidos en el recorrido del máximo jerarca babilónico, el dios sol. Estos dioses menores, todos estaban contenidos en el dios sol. Si usted hace una operación, hermano del gozo, va a darse cuenta de algo interesante. Todos los dioses estaban contenidos en el dios sol. El dios 1, el dios 2, el dios 3, todos estaban contenidos en el dios sol. De tal forma que la suma de todos los dioses nos iba a arrojar el número especial del dios sol. Y vamos a la siguiente, por favor. Aquí tenemos entonces como ellos habían dividido 12 casas y en esas 12 casas 3 dioses, cada uno gobernando sobre 10 días y gobernando sobre 10 grados del tiempo, 10 grados del espacio. Siguiente, por favor. Entonces, el dios 1 más el dios 2 más el dios 3 más el dios 4, la suma de todos los números del 1 al 36 da el número 666. ¿Se acuerdan que anoche hablamos de este número así como muy rápido? ¿De dónde surgió ese número? De Babilonia, hermano. De Babilonia. Este número es el número que se le asignó al dios Sol porque es el número que demuestra que él contiene todo el espacio y todo el tiempo. Cada dios gobernaba sobre una sección de espacio y una sección de tiempo, pero el dios Sol, al pasar por todas las casas y al contener a todos los dioses, es el dueño de todo el tiempo y todo el espacio. 666 fue el número asignado. En realidad, Nabucodonosor levantó una estatua en honor al dios Sol. En honor al dios Sol. Es un monumento levantado en honor al dios Sol. Esos detalles no los pasen por alto, hermanos, son importantes. Perfecto. Para los babilonios, la adoración al sol era supremamente importante. Era el jerarca, el máximo de los dioses. Y le asignaron este número. Vamos con la siguiente, por favor. Y ellos tenían, y especialmente los sacerdotes babilónicos, tenían medallones como los que ustedes pueden ver en pantalla. Por un lado,
La mayoría de los medallones tenían por un lado a un león con los destellos del sol como si fuera la melena. No sé ustedes, hace que quizás unos 20 años había un canal que tenía algo muy parecido, ¿no? Era un león y la melena era como los destellos del sol. Canal A. No sé si lo vieron en el pasado, pero eso era más o menos lo que había ahí. Era un león que combinaba el león y al sol, por un lado. Y por el otro lado se veía una configuración de números como la que estoy mostrándoles en el cuadro azulito. ¿Por qué razón esa combinación de números era tan importante para los babilonios? Porque todos esos números van del 1 al 36 y están configurados de tal forma que tanto las columnas como las filas por todos los lados da 111 y la suma de los 6 lados verticales y la suma de los 6 lados horizontales da 666. Increíble la matemática que manejan los antiguos, ¿verdad? Si usted suma, por ejemplo, la columna que está aquí más cerca a su servidor, 6 más 7 más 19 más 18 más 25 más 36, eso le va a dar 111. Y si suma así horizontalmente, 6 más 32 más 3 más 34 más 35 más 1, eso le va a dar 111. De tal forma que sumarlos todos verticalmente y todos horizontalmente da 666. Era el medallón que cargaban los sacerdotes babilónicos, de alguna forma también demostrando el dominio que tenía el sol en la cultura babilónica. Fuerte, ¿no? Importante. Grábense eso. Nabucodonosor levantó una imagen en honor al dios Sol. Vamos con la siguiente, mi hermano, por favor. Grábense entonces aquí los datos. Número 1. Una orden religiosa respaldada por un gobierno político. Siguiente. Tiene que ver con adoración. Número 3. Es una orden que va en contra de los mandamientos de Dios. Número 4. Es una orden de adorar un monumento en honor al dios Sol. Y número 5, quien no obedezca enfrentará una pena de muerte. Vamos con la siguiente, por favor, y vamos a retornar a Apocalipsis, el capítulo 13. Si usted prestó atención anoche a la conferencia, lo que sucedió en épocas de Daniel, allí en el capítulo 3 de Daniel, lo registrado allí en el capítulo 3, vamos a comprender que eso también va a suceder en épocas actuales. No voy a profundizar mucho, pero podemos ver que una segunda bestia le hace imagen a la primer bestia, se levanta una imagen y cuando se levanta esa imagen está pretendiendo hacer lo primero que hizo esa primer imagen. Ahora, cuando según el pasaje bíblico, se dice que cuando se levanta esa imagen, manda a los moradores de la tierra que le hagan una imagen a la bestia que tiene una herida de espada y que vivió. Versículo 15. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que hablase e hiciese qué cosa. Hiciese matar a todo el que no la adorase. ¿Se parece a lo que vimos en Daniel capítulo 3? Oh, ciertamente. Un mandamiento que tiene que ver con adoración, levantado en honor al dios Sol. Y si no se postran a adorar la imagen de la bestia, ¿qué sucede? Muerte. Y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se le pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Bueno, de eso vamos a hablar mañana. Pero por lo pronto yo quiero que ustedes noten, hermanos, o sea, nosotros estamos en una situación o estaremos en una situación en la que o adoramos a Dios o no lo adoramos. En un futuro
Todavía no, pero en un futuro se le va a obligar a las personas a postrarse y a adorar como los dirigentes políticos o religiosos lo digan. ¿Qué hará usted, hermano? ¿Qué hará usted? Vamos a ver la siguiente, por favor. Y vamos a comenzar a esclarecer justamente eso de la imagen de la bestia en el tiempo del fin. Ahora, mire, esto lo dice un famoso expresidente de los Estados Unidos. Yo les dije anoche, si lo ven en un billete, póngase feliz. Thomas Jefferson, él dice, contemplo con reverencia soberana ese acto de todo el pueblo estadounidense que declaró que su legislatura no debía hacer ninguna ley respecto al establecimiento de la religión, ni prohibir su libre ejercicio, construyendo así un muro de separación entre la iglesia y el Estado. Nótense, un expresidente de los Estados Unidos menciona que de los pilares básicos para constituir a Estados Unidos como el país de la libertad es ese principio de separar la iglesia y el Estado. ¿Por qué? Porque la bestia, la que persiguió a los santos del Altísimo, la que tuvo hegemonía durante 12 siglos, fue una bestia que tomó las dos, el Estado y lo religioso, y lo mezcló y obligaba a las personas a que adorasen como ellos decían. Por eso es que tuvieron que huir de Europa y fundar los Estados Unidos de América. El papado tenía como identidad mezclar lo político con lo religioso. Lo político con lo religioso. Esa fue la más nefasta asociación que se pudo hacer. Porque si no hacían lo que decía el clero, lo que no decía el papa, no hacían lo que decía el papa, entonces tendrían que enfrentar las consecuencias, que muchas veces era la muerte. ¿Han escuchado hablar ustedes acerca de la Santa Inquisición? Mencioné algunas de las cosas que se hacían bajo la Santa Inquisición. Pero notan ustedes que la iglesia dominante de ese entonces se valió del poder político, se valió del Estado para cumplir, digámoslo así, su voluntad. El primero que le dio el respaldo fue el rey de Francia o de los francos, Clodoveo, en el año 508. Clodoveo y todos los demás países con el tiempo le dieron la potestad de imponer a la fuerza los temas religiosos. Cuando se fundó los Estados Unidos, ellos llegaron y dijeron, nosotros queremos un país sin rey y una iglesia sin papa. Y de ninguna forma, dijo los Estados Unidos cuando se fundó, de ninguna forma vamos a unir lo político con lo religioso. Esas dos cosas tienen que estar separadas. Eso lo dijo los Estados Unidos cuando se fundó. ¿Recuerdan los dos cuernos de cordero que tenía la bestia? Justamente ese tipo de cosas, esos principios que lo identificaban al país de la libertad. Porque separaba lo político y lo religioso de tal forma que las personas adoraban conforme su conciencia le indicaba. Vamos con la siguiente, por favor. James Madison, historiador norteamericano, dice, el propósito de la separación de la iglesia y el Estado, ojo a esto, es mantener para siempre alejadas de estas costas la lucha incesante que ha empapado el suelo de Europa con sangre durante siglos. ¿Qué decían los historiadores? ¿Qué decía Estados Unidos? Lo que empapó de sangre al continente europeo fue la mezcla de lo político con ¿qué? Con lo religioso. La mezcla de la iglesia con el Estado, y nosotros no queremos que sea así aquí en los Estados Unidos. Él lo está diciendo. ¿Notan ustedes, hermanos? Vamos con la siguiente, por favor. Pero pues como ustedes se dan cuenta, ustedes saben, la profecía se ha de cumplir y esto justamente es la imagen de la bestia. Mientras que por un lado el papado, la bestia,
mezcló durante 12 siglos lo político con lo religioso, los Estados Unidos le hace o le hará una imagen a la bestia haciendo lo mismo, mezclando lo político con lo religioso, traicionando su identidad, las raíces, las razones por las cuales se fundó como país, el país de la libertad. Vamos con la siguiente, por favor. Vamos a ver lo siguiente. Esto fue tomado de un libro que se llama El deseado de todas las gentes. Por la profecía puede verse que la bestia de dos cuernos, Estados Unidos, levanta una imagen a la bestia, o sea, el papado, e impone la marca de la bestia a aquellos que están dentro de su jurisdicción. Lo que constituía la bestia, el papado, era una unión de la iglesia y el Estado, en lo que el Estado imponía a todos los dogmas de la iglesia. Una imagen de la bestia, o sea, el papado, sería el establecimiento de un sistema semejante en el gobierno de los Estados Unidos. Entonces, ¿qué es la imagen de la bestia? Es volver a hacer lo mismo que hizo el papado en el pasado. ¿Qué fue? Unir la iglesia al Estado, lo político con lo religioso. Vuelvo y digo lo que mencioné anoche, 50 años atrás en los Estados Unidos eso era impensado, pero sigamos viendo, por favor. Cuando los Estados Unidos, el país de la libertad religiosa, se una con el papado para forzar la conciencia y obligar a los hombres a honrar el falso día de reposo domingo, los habitantes de todo país del globo serán inducidos a seguir su ejemplo. Vamos con la siguiente, por favor. En los movimientos que se realizan actualmente en los Estados Unidos de Norteamérica para asegurar el apoyo del Estado a las instituciones y prácticas de la Iglesia, los protestantes están siguiendo las huellas de los papistas. O sea, qué curioso. Esas iglesias que se fundaron justamente como protesta a la imposición del papado en Europa, porque ustedes saben, hermanos, que todas esas denominaciones cristianas que surgieron después del catolicismo se formaron o se fundaron huyendo de la persecución. Entonces, Martín Lutero dijo, no, es que no somos salvos por gracia, somos salvos es por fe en Jesucristo. No somos salvos por obras, corrijo, sino somos salvos por gracia y por fe en Jesucristo. Entonces, a esa idea se reforzaron otras, entonces llegaron los luteranos a establecerse como una iglesia con el tiempo. También vinieron aquellas personas que dijeron, no, el bautismo en realidad no es echarle agua a un niño, el bautismo en realidad es sumergir a las personas bajo el agua. Entonces surgieron los anabaptistas, que con el tiempo también dio origen a los bautistas. Y así fueron presentándose cada vez ideas y movimientos de reforma que aclaraban algunos puntos de doctrina que iban en contra de los dogmas católicos y se formaron entonces las tantas iglesias protestantes que hoy existen. Pero ahora dice la revelación que ellos, los que se formaron, los que se generaron a razón de ir en contra del sistema y de los dogmas papales, ahora pretenden hacer lo mismo que hacía el Papa. Vamos con la siguiente. Para que los Estados Unidos formen una imagen de la bestia, el poder religioso debe dominar de tal manera el gobierno civil que la autoridad del Estado sea empleada también por la Iglesia para cumplir sus fines. O sea, ¿qué nos está diciendo aquí este pasaje? Nos está diciendo, o sea, las instituciones religiosas deben estar tan metidos en asuntos de política que puedan en algún momento imponer a la fuerza lo religioso. Vamos con la siguiente. Cuando las iglesias principales de los Estados Unidos, uniéndose en puntos comunes de doctrina, influyan sobre el Estado para que impongan los decretos y las instituciones de ellas, entonces la América protestante habrá formado una imagen de la jerarquía romana y la inflicción de penas civiles contra los disidentes vendrá por sí sola. Eso quiere decir, según este escrito que fue más o menos hace unos 130 años aproximadamente, según esta declaración hecha alrededor de 130 años atrás,
las iglesias cristianas juegan un papel muy importante a la hora de formar la imagen de la bestia, es decir, la unión del Estado con lo religioso. Y vamos con la siguiente. Y es algo que quiero que ustedes y yo nos demos cuenta. Trump aprueba una orden para que las iglesias puedan apoyar a candidatos electorales. Oiga, hermano, ¿se da cuenta usted? Una vez más repito, ante nuestros ojos las profecías se están cumpliendo. Ante nuestros ojos estamos viendo cómo se está formando la imagen de la bestia. Una profecía escrita en el año 97 antes de Cristo, el día de hoy está teniendo un lugar muy relevante en la sociedad estadounidense. Lo que dice aquí al frente, abajo, el presidente Donald Trump, esto lo hizo cuando era presidente, prometió el jueves destruir totalmente uno de los pilares de la separación de la iglesia del Estado. Una enmienda aprobada en 1954 que prohíbe a entidades religiosas involucrarse en actividades políticas so pena de perder la extensión en el pago de impuestos. O sea, ¿qué pretendía hacer Donald Trump? De hecho, lo hizo. Permitir otra vez que lo político y lo religioso se mezclen. Cosa impensada 50 años atrás, contradiciendo la razón por la cual Estados Unidos de América se fundamentó. Por eso fue que llamado también el país de la libertad. Yo no sé si usted es consciente de lo que esto significa, hermano, pero la verdad es que estamos a puertas de que la crisis del mundo comience a desenvolverse. Eso significa que estamos muy cerca de la segunda venida de Cristo. Vamos con la siguiente, mi hermano, por favor. Ustedes pueden ver a Donald Trump muy contento firmando la enmienda Johnson. No sé si usted es amante de asuntos o temas políticos, pero usted ha de saber que Donald Trump no tenía tradición política, no era político, no era. Él era, él es empresario. Uno va por la Fifth Avenue allí en Nueva York y sobre la Quinta Avenida, pues, ahí cerca al Central Park, uno encuentra una torre negra gigante que se llama la Trump Tower, la Torre Trump, que por mucho tiempo fue una de las torres más bonitas allí en Nueva York, muy alta. Y en eso, pues, él tenía el centro, digámoslo así, como de su mandato. Yo viví en un pueblo en Virginia y allá, pues, íbamos a viajar hacia X o Y lugar y nos mostraban viñedos, fincas así de viñedos grandísimas y eran de Donald Trump. Él tiene muchas empresas, tiene mucho, diversificó, digámoslo así, como sus ingresos. Era un empresario, pero un empresario llegar a ser presidente de los Estados Unidos, eso resultó bastante paradójico, ¿saben? Eso mucha gente no lo comprendía y no lo entendía. ¿Ustedes saben cómo fue que Donald Trump llegó a ser presidente de los Estados Unidos? Sus declaraciones eran muy polémicas. Todo mundo que veía las noticias se daba cuenta de como que, oiga, este Donald Trump sí está loco, ¿sí? Una cosa es Venezuela que llegaron a la fuerza, pero allá Donald Trump fue elegido. ¿Y cómo fue que fue elegido libremente o popularmente como el presidente de los Estados Unidos? Si cuando lo mostraban en las noticias parecía como loco, como muy polémico, como muy contradictorio. Investigue, hermano, y se va a dar cuenta que él llegó gracias a las iglesias cristianas. Él se ganó el voto de las iglesias cristianas y evangélicas de los Estados Unidos y fue suficiente para llegar a ser el presidente ni nada más ni nada menos que de los Estados Unidos. Por eso, de lo primero que hizo cuando él fue el presidente, de lo primero que hizo fue tumbar la famosa enmienda Johnson, aprobada en el 54, que separaba lo político de lo religioso.
que impedía que lo religioso se metiera en temas políticos. Y mire, ahí aparece muy orgulloso el hombre, firmando el decreto, tumbando la enmienda Johnson. ¿Sabe, hermanos, eso qué significa? Se está comenzando a formar la imagen de la bestia. Y si usted es detallista, le presta atención a la imagen, va a encontrar que hay un hombre con la kipá, gorrito aquí en la cabeza. Hay también un hombre con un cuello blanco aquí en esta zona. Hay un par de damas que tienen también, ¿cómo se llama eso? Eso. Y encontramos a personas que pertenecen a diferentes denominaciones ahí rodeando. ¿Quién influyó para que eso se diera? No me conteste. O sea, el hecho de que estén ahí no es de gratis, hermano. No es de gratis. Vamos con la siguiente, por favor. E perché questo ci spingerà a trovarci, a abbracciarci e a lodare Gesù Cristo come unico Signore della storia e pregare al Signore perché ci unisca tutti. E avanti, siamo fratelli, ci diamo spiritualmente questo abbraccio e lasciamo che il Signore finisca l'opera che Lui ha incominciato. Perché questo è un miracolo, il miracolo dell'unità è incominciato. E dice uno scrittore italiano, il Manzoni, famoso, dice questa frase in un romanzo, un uomo semplice del popolo dice questa frase: non ho trovato mai che il Signore abbia incominciato un miracolo senza finirlo bene. Lui finirá bene questo miracolo dell'unità. El mensaje del Papa les dejó sorprendidos. Francisco se despidió pidiéndoles oraciones y ellos respondieron rezando y grabando otro vídeo. Ok, lo que les mostré fue una reunión de pastores y dirigentes religiosos en los Estados Unidos, de todas las denominaciones. Usted lo puede buscar también por YouTube, ahí está. Quien estaba hablando en principio, Tony Palmer, él es un obispo anglicano, si mal no estoy, anglicano o luterano, alguna de esas dos denominaciones. Y él era el que estaba invitando a todas las denominaciones cristianas de los Estados Unidos que se dieron cita en esa reunión a que se unieran. Y no solamente eso, sino que grabó un video del Papa invitando a lo mismo, a que se unieran. Eso pues, se conoce popularmente como el ecumenismo. O sea, todas las denominaciones o una religión universal, una religión mundial, y de alguna forma todas ellas empujando o metiendo la mano en el gobierno, se estaría retomando otra vez lo sucedido en aquellos terribles y oscuros 12 siglos en los que la mezcla de lo político y lo religioso causaron tanto desastre, tanto dolor y tantas muertes en la humanidad. Hermanos, mire, yo les dije que las profecías apocalípticas no eran condicionales. Esa unidad se va a dar. La influencia de lo religioso en lo político se va a dar.
el decreto de muerte, hermanos, se va a dar. Créalo o no, estas cosas ya están gestándose. Quizás no tenemos la posibilidad de verlo porque en las noticias vemos que Maluma se pintó el pelo, en las noticias vemos que X terminó con Y, que se formó una nueva alianza entre X y Y equipo del desafío. Vemos cosas tan superficiales, hermanos, que nosotros no somos lo suficientemente conscientes de lo que está sucediendo en el mundo. Y en el mundo está sucediendo lo que el Señor predijo. Las profecías se están cumpliendo. Y van a obligar a la humanidad, imponiéndoles a la fuerza, violentando las conciencias, a que adoren como ellos dicen. ¿Qué va a hacer usted, hermano? Si su vida está en riesgo, si la de sus hijos está en riesgo, ¿qué hará usted? Yo solamente puedo repetirles que así como nuestro Señor estuvo en medio del fuego, estará con sus fieles en el tiempo del fin. Yo confío en un Dios soberano y poderoso. Yo creo en un Dios que es capaz de librar de la muerte a los que de verdad parecen perdidos. Yo confío plenamente en el Dios al que adoro. De ninguna forma voy a permitir a que violenten mi conciencia y me obliguen a adorar como ellos quieren. No. Yo prefiero honrar a Dios. Yo prefiero vivir para que su nombre sea exaltado en mi vida. Y si he de enfrentar consecuencias humanas, bienvenidas sean. Pero no voy a poner en riesgo mi salvación. Y no voy a tirar por tierra lo que Cristo hizo por mí. ¿Qué hará usted, hermano? ¿Qué hará usted? Si usted quiere unirse conmigo en oración, suplicándole al Eterno que le dé fortaleza, que lo mantenga firme. Si usted de corazón desea que Dios le ayude a salir victorioso, a mantenerse firme, por favor, ore conmigo. Yo sé que muchas decisiones no son fáciles de tomar, pero digamos que las grandes decisiones se toman primero con pequeñas decisiones. Uno no llega al cuarto piso de un solo brinco. Uno llega con un simple paso en el primer escalón. Y para que podamos permanecer firmes en la gran prueba, es necesario tomar pequeñas decisiones. Y esas pequeñas decisiones tenemos que tomarlas desde ya, hermanos. Una pequeña decisión es venir al templo cuando podemos hacerlo. Una pequeña decisión es dejar de que el sábado sea el día del Señor. Una pequeña decisión de fe también es devolverle al Señor lo que a Él le corresponde. Pequeña decisión es decidir abstenerme de consumir ciertas sustancias que al Señor no honran. Pequeñas decisiones que de alguna forma nos van ayudando y van formando nuestro carácter para que podamos tomar las grandes decisiones. Hermanos, el propósito de un servidor no es satisfacer sus curiosidades proféticas. Es recordarles que Dios es poderoso y puede guardar a sus fieles. Pero para eso es necesario ser fieles. ¿Quieren ustedes ser de los fieles, hermanos, que ven los milagros de Dios? Yo no quiero que ustedes se vayan de este lugar pensando en que la persecución, en que la pena de muerte, en que la adoración obligada. Yo quiero que ustedes se vayan de este lugar pensando en que hay un Dios soberano que tiene el control de los tiempos y que es capaz de librarlo a usted y a mí por fieles aún de la misma muerte. Que creamos en ese Dios que adoramos, que no es un Dios de papel, que no es un Dios enterrado en las páginas de la Biblia y confinado a un libro, sino que es un Dios real, que tiene poder en este mundo y tiene el control de nuestras vidas.
Que no nos quedemos mirando las victorias de otros, sino que hoy mismo nosotros decidamos ser fieles para que su nombre sea exaltado y para poder ver su gloria obrando en mi vida. ¿Quiere usted ser de esos, hermano? Yo lo decido. Si usted lo decide y quiere comenzar a tomar esas pequeñas decisiones, por favor, póngase de pie. Porque es tiempo de decidir. No podemos permanecer neutros ante lo que está sucediendo en el mundo. No podemos ignorar que estos mensajes son invitaciones del cielo para que lo abracemos, para que soñemos con la eternidad, para que caminemos de su mano, aunque se desplomen los cielos. Que son invitaciones para que ustedes y yo vivamos conforme a la palabra de Dios ahora mismo. Cierre sus ojos y oramos. Querido Padre, estamos muy agradecidos contigo, oh Dios, porque a través de tu palabra nos adviertes de lo que ha de suceder y está sucediendo en el mundo. Y si nos pusimos de pie en esta noche, oh Dios, aquí en este lugar, es porque decidimos mantener nuestra integridad. Es porque decidimos serte fieles, por obscuro que parezca el panorama. Es porque queremos que nos hagas victoriosos y nos des el don inmerecido de la vida eterna. Quieren imponernos una adoración en honor al Dios Sol contra nuestra voluntad. Van a pretender en algún momento tomar nuestras vidas por no obedecer lo que todo este sistema de cosas pretende hacer. Pero tú has dado una ley y decidimos obedecerte, Dios. Señor, ayúdanos a permanecer firmes hasta que tu Hijo Jesucristo regrese. Y también ayúdanos a tomar esas decisiones que hoy necesitamos tomar y que nos forman para decidir cuando la vida esté en juego. Al salir, despídenos con tu bendición, no de tu presencia, Padre, sino de este lugar. En Jesús, amén. Bien, mis hermanos, una feliz noche para todos. Mañana será la última noche de conferencias y vamos a hablar acerca de la marca de la bestia y el sello de Dios. Dios les bendiga, feliz noche.